adoptar una mentalidad de mejora continua? Pues realmente es comprometerse con los procesos educativos. Y ojo, no significa quedarnos en lo que originalmente planeamos, sino tener la posibilidad de reestructurar y adaptar según lo que va sucediendo. El proceso de mejora continua no es estático, es algo que justo es un proceso. Hola, soy Aline y exploremos. Como se ha hecho ya una costumbre, les comparto unos videos que espero les sirvan de ayuda y apoyo y como un acordeón para la próxima junta del Consejo Técnico Escolar. Tenemos que platicar un poco de cómo el programa de mejora continua realmente sucede y no se quede solo en buenas intenciones. Entonces tenemos que construir una perspectiva que sea compartida con todo el entorno escolar. La mejora continua no es un proceso que es solo mío o de él o de ella, sino es un proceso en conjunto de la comunidad educativa. Entonces, es importante que tengamos compromisos donde todos participemos y todos estemos de acuerdo. Y, por ejemplo, no es solo subir los datos que tenemos que subir a una plataforma o entregarlo a administración, etcétera, sino tiene que ver con una cuestión donde vamos a permitirnos avanzar en la escuela. Es construir diagnósticos desde el contexto socioemocional, sociocultural y entender las condiciones de todos y entre todos construir para comprometernos y lograr algo. Pero suena fácil, pero ¿cómo lo obtenemos? Bueno, pues una base muy importante es que exista una reflexión continua y esta se organice desde el ámbito escolar. Cada escuela tiene una realidad diferente, está en un contexto diferente, está en un área geográfica diferente. Entonces, si bien se parece uno del otro en algunas cosas, en otras va a diferir y será muy diferente. Es decir, el proceso de mejora continua se hace a la medida de cada escuela. ¿Y cuáles son las características de este proceso de mejora continua? Bueno, por un lado, es progresivo. Para lograrlo se requieren metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Poco a poco vamos avanzando, pero debemos de tener claro hacia dónde queremos ir, ¿ok? Y cómo queremos hacer las cosas. Otro asunto muy importante del proceso de mejora continua es que es un proceso gradual, o sea, vamos poco a poco construyendo, vamos dando pequeños pasos y conforme vamos conquistando o constatando unos pequeños pasos, podemos avanzar a los siguientes en la dirección de nuestra meta. Y habrá un video donde les diga yo cómo hacer objetivos y metas. Creo que a veces también tener un acordeón de esto nos puede servir. Bueno, de cómo establecer los objetivos a corto y a largo plazo. Por otro lado, el proceso de mejora continua tiene que ser sistemático. Si bien cada escuela va definiendo cómo lo va haciendo desde una perspectiva global que nos va a orientar hacia dónde queremos ir, pero también es importante que esto surja del programa sintético y del programa analítico que tenemos, porque no puede estar descontextualizado del programa de la NEM. Entonces, en el programa sintético, por ejemplo, nos van diciendo cuáles son los conocimientos que se deben de cumplir en cada fase, en cada grado, y debemos de tomarlos. Ahora, el orden que cada escuela puede ser diferente de una a la otra. Sin embargo, sí es importante cubrir estos aspectos. Y por otro lado, también a veces tenemos que voltear a fases anteriores porque los niños necesitan otro tipo de apoyos, ¿ok? Otro asunto de la mejora continua es que tienen que ser diferenciados, ¿no? Como ya les había dicho, cada escuela tiene el suyo porque depende de su contexto territorial, geográfico, económico, político, social, cultural y educativo también. Entonces, no hay un proceso igual a otro. Por otro lado, la mejora continua también debe ser territorial.
¿Qué es decir? Como ya mencionamos, la escuela tiene una realidad, ¿no? Una realidad en donde está ubicada, una realidad de lo que tiene, de lo que le falta, etcétera. Y a partir de ese es que se va a planear el proceso de mejora continua. Otro asunto muy importante es que el proceso de mejora continua es participativo, es decir, participamos todos, no es de unos cuantos quienes lo hacen, ¿ok? Entonces hay diferentes actores que van a participar y debemos de incluirlos a todos e invitarlos a sí hacerlo, a participar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues trabajar con padres y madres de familia, con los tutores, con los alumnos, con las alumnas, con el personal administrativo, entre pares nosotros como docentes. Cuando los estudiantes tienen una mejor participación en los planes, en los programas, en las metas, también van a tener un mejor rendimiento y una mayor motivación. Y esto es muy, muy importante. Por ejemplo, los invito a ver la cápsula de Rogelio Mendoza, en la que nos comparte cómo logró una participación altísima de los padres de familia, de los alumnos y alumnas de su grado para el proyecto que hizo. Cuando él, por ejemplo, empezó, tenía una participación nula, casi nula de los padres y madres y terminó con más de 80% que iban a las juntas, que participaban, que estuvieron en parte del proyecto. Y eso es un proyecto exitoso que logró cumplir sus metas y objetivos. Por otro lado, justo porque estamos hablando de esta parte de participación y todo, el proceso de mejora continua es dialógica, donde la comunicación, los ambientes horizontales, la escucha activa, todo esto, el respeto, todo esto es muy importante, donde se escuchen las ideas de los otros y todos sean escuchados y respetados. Otro punto más es que la mejora continua es integral. Es decir, se entremezcla, todo está interrelacionado. Una cosa influye en la otra. Entonces, de esta forma, los saberes que van adquiriendo, las actividades, etcétera, pueden contextualizarlos con su realidad, pueden ponerlos en práctica. Entonces, tendrán una mejor, primero, motivación de hacerlo y segundo, comprensión, porque lo pueden relacionar con ellos mismos. Y en ese momento los saberes cobran sentido para ellos. Insisto, no solo es una mayor motivación, sino también comprensión de lo que están aprendiendo. Es decir, queremos una participación activa de los alumnos y alumnas, ¿ok? En consecuencia, el proceso de mejora continua en el aula, en la escuela, es para facilitarnos y hacer mucho más comprensible y explicable una situación problemática, ¿ok? Que inicialmente, por ejemplo, podría haber parecido trivial o planteada de forma intrascendente y de repente cobra y hace como un clic en ellos. En la mejora continua queremos promover una actitud analítica y crítica, una mayor habilidad y destreza para poder hacer las cosas, estrategias eficientes para resolver los problemas. Veloz Párraga et al. En 2019 nos enfatizan que, por ejemplo, aprender es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida. No es un proceso durante la etapa escolar. Siempre seguimos aprendiendo y se extiende a otros espacios, a otros tiempos, a otras formas. Entonces, es muy importante que nuestra comunidad educativa abra estas perspectivas a los padres, madres de familia, a los tutores, a los alumnos y alumnas, y que entiendan que esto va a ser un proceso que continuará aun cuando no estén en la escuela. Si nosotros logramos dejar esto en ellos, serán las bases para que puedan seguir construyendo, aprendiendo e interesándose por las cosas y nuevos conocimientos. Y esto es así porque el aprendizaje está ligado totalmente a una manera de crecer intelectualmente, vinculado a diferentes y a experiencias que vamos teniendo, que se vuelven vitales y que se vuelven necesarias para los individuos. Desde su contexto histórico-cultural,
la dialéctica entre lo histórico social y lo histórico individual, lo individual y lo personal. Todo esto es parte del conocimiento que los sujetos van adquiriendo. Aprender, por ejemplo, supone transitar desde lo externo hasta lo interno, hasta lo intrapsicológico, hasta integrarlo adentro de nuestros esquemas. Y es interpsicológico, pero también intrapsicológico. Es decir, con la comunidad y hacia nosotros. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la autorregulación. El proceso de aprendizaje incluye tanto un carácter intelectual como también emocional. Las emociones influyen enormemente. Entonces, tenemos que ver a la personalidad como un todo. Y se construyen conocimientos, destrezas, capacidades, se desarrolla, por ejemplo, la inteligencia, pero todo esto siempre desde los aspectos afectivos. Y desde los aspectos afectivos se forman los sentimientos, los valores, las convicciones, los ideales, y desde allí emergen desde nuestra propia persona y nos permiten continuar con la vida y orientarnos en la vida. Espero que esta primera cápsula te haya servido para una introducción para la junta de la próxima semana. Vienen otras más que creo que te van a gustar y será una sobre fases, sobre ámbitos y sobre cómo escribir, por ejemplo, metas y objetivos. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones y hasta la próxima.